Estamos viviendo un periodo de altísima intensidad en la carrera electoral boliviana. Por primera vez habrá balotaje o segunda vuelta. Los contendientes, Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira. Hemos estado viendo en redes sociales, en medios de comunicación, constantes ataques del uno al otro. Constantes ataques de sus fans a sus fans, de sus fans a los candidatos, de los candidatos incluso a los fans. Y todo esto ocurre en un contexto en el que aún estamos en crisis económica que se va profundizando. Aún no hay combustible, aún no hay dólares en la economía, todos los días los productos cuestan más caro, la inflación es galopante y en ese contexto es que hoy tenemos como invitado a Antonio Tufi Sarabia. Él ya fue invitado en este canal, un reconocido economista y fue candidato a la vicepresidencia por ADN hasta que renunció a la misma. Él nos atenderá hoy día y absolverá algunas consultas, opiniones sobre la carrera electoral, así como cuáles deben ser, en su criterio, las medidas necesarias de ajuste que los candidatos tienen que tomar en caso de salir electos como presidentes. Sin más, yo les hago recuerdo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Mi nombre es Yerko Garafulich. Bienvenidos a mi canal Sentido Común. Demos inicio. Tufi, nuevamente bienvenido a mi canal. Siempre es un placer contar contigo aquí y aprovechar de tus conocimientos y experiencias. Pues muchas gracias por invitarme una vez más, Yerko. Siempre es un placer charlar con vos. La cosa va de ida y vuelta. Yo aprendo mucho charlando contigo, se disfruta mucho la conversación, así que aprecio que me hayas traído una vez más. Genial, gracias. Antes de entrar en materia, querido Tufi, quisiera que me puedas comentar un poco, ahora que ya no eres candidato, que no solo por la segunda vuelta, sino porque has renunciado a tu candidatura, ¿qué proyectos tienes referente a la política boliviana? ¿Vas a seguir haciendo algo? ¿Vas a dar un paso a un costado? ¿O cómo vas a manejar tu vida política? Bueno, pues es una pregunta muy difícil, es una pregunta que me la hago yo todos los días, porque hay un costo de oportunidad, ¿no? Generar opinión, estar metido en la vida política o en la vida del acontecer nacional requiere tiempo, requiere esfuerzo y hay un costo de oportunidad distinto a cero y por lo tanto uno tiene que pensar muy bien cómo avanzar para ser lo más eficiente posible. Pero fíjate, en el Partido Liberal, después de hacer casi como un retiro espiritual, después de nuestra experiencia en la elección, haber candidateado con la Alianza Libertad y Progreso, después haber renunciado a esa candidatura, nos ha dejado muchos sinsabores, pero también mucho aprendizaje, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas en el camino y por lo tanto nos hemos llamado, digamos, a una profunda reflexión de qué se hizo bien, qué no se hizo bien y cómo avanzar hacia el futuro. La conclusión que tenemos hasta el día de hoy es que hemos sido importantes en el desarrollo de opinión, ¿no? Hemos sido líderes de opinión, le hemos mostrado al país que hay una alternativa, que las ideas de la libertad pueden generar no solamente estabilidad macroeconómica, desarrollo, crecimiento, pero que además le pueden, esto es muy importante, que las ideas de la libertad le pueden devolver la dignidad al individuo. Y creo que estamos llamados a seguir ondeando esas banderas, a seguir pregonando estas ideas, porque son importantes, porque estamos convencidos de que sirven. Así que el Partido Liberal va a seguir en esa lucha. Ahora, en términos prácticos, digamos, ¿qué se va a hacer en las subnacionales, de cara a las nacionales, etcétera? Pues ahí empieza otra vez la danza de posibilidades, de ideas. Hay gente que ya nos ha ofrecido, por ejemplo,
que llevemos candidatos a algunas alcaldías. Lo dejo en reserva, pero me han ofrecido a mí, por ejemplo, ser candidato a alcalde. Eh, y estamos viendo cómo le vamos a hacer para de aquí a 5 años. Necesitamos lograr personería jurídica, etcétera. Hay mucho que hacer, Yerko, pero todavía no abandonamos esa idea de que los liberales se unan, ¿no? Se junten y logremos más cohesión. Creo que hemos fallado en eso durante las elecciones pasadas. Por ejemplo, no se pudo lograr una alianza con Jaime Dun, que hubiera sido ideal. Eh, y entonces es posible que tengamos que volver a revisar esa opción, que a mí me encantaría, y otras, ¿no es cierto?, para lograr de cuajar una cosa que le presente al país un solo bloque liberal. En resumidas, no tenemos claro cuál va a ser la cosa práctica, si vamos a candidatear a qué o allá, pero lo que sí tenemos claro es que el Partido Liberal Boliviano va a seguir haciendo política en el país. Qué bueno, me alegra mucho que sigan existiendo y que no cesen los esfuerzos por la libertad, ¿no? Por la propiedad privada y por los Ujú. valores y filosofía liberal en general. Querido Tufi, ahora sí, entrando a la materia de esta entrevista, quisiera que me comentes cuál es tu opinión respecto a los resultados de las elecciones pasadas, ya hace como semana, un poco más de 2 semanas, que sorprendieron a muchos con el PDC primero en primera vuelta, con Tuto a cerca de 5 puntos de diferencia y con un Samuel que no Mm. alcanzó al balotaje, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues ha sido un resultado muy sorpresivo. Yo he hecho entrevistas para canales internacionales y era difícil explicarle a la gente de fuera cómo es posible que alguien que llevaba un 8% en su mejor resultado en las encuestas pase a un 32% y gane la elección, ¿no? Y le lleve 5 puntos al segundo. Es una cosa muy rara, ¿no? Em, Tan rara que uno tiene sospechas, porque no cuadraba matemáticamente de ninguna forma, ¿no? Algo raro puede haber pasado, lo sabremos, no lo sabremos, no tengo idea. En una de esas estoy completamente equivocado y nada pasó y fue realmente una sorpresa. Uno de esos outsiders que llega y de pronto te revienta todo lo que tenías programado. Es posible, no es probable, tiene una poca probabilidad, pero claro que es posible. Si asumimos que todo marchó bien, de acuerdo, digamos, a las reglas, etcétera, que no hubo fraude ni nada por el estilo, pues fue una sorpresa tremenda y la lectura, obviamente, es que mucho del voto masista, del voto popular, se abrazó a la candidatura de Rodrigo Paz y de Lara hacia el final, en la última semana, ¿no? Antes de la elección. Te comento y a ver, dime qué opinas también sobre esto. Eh, en lo personal, a mí no me sorprendió tanto. Yo, eh, yo le calculaba a Rodrigo llegar a un 19-20%, Hmm. ¿ya? Porque yo decía que mucha gente del voto secreto, del voto oculto que le llaman, se Sí. iba a ir a él, que mucho del voto que estaba canalizándose hacia Jaime Dum se iba a ir a él, mucho se iba a ir a Tuto porque era el que ofrecía ideas un poco más liberales, pero los que estaban buscando más que ideas liberales, una renovación, se iban a ir con Rodrigo por ser la cara más nueva y Edman Lara, definitivamente la más nueva, ¿no? O sea, pero en todo caso, Rodrigo también es una cara más nueva que la de Samuel y que la de Tuto, ¿no? Mm. Entonces, a mí no me sorprendió que tanto, pero que llegue a ser primero y por esa diferencia sí, ¿no?
Y obviamente quiere decir que ha capitalizado mucho de los votos del masista disconforme con el MAS, o sea, del no voto duro del MAS, lo ha sabido Sí. canalizar. Eh, Ujú. pero también, aún así, sorprende, ¿no? Y No, no, claro. deja abierto a sospechar si es que ha habido o no algo, algo más. Sí, sí. Uno puede decir, bueno, salta unos 5 puntos, salta unos 10 puntos, llega, como vos decías, a 18, ¿no? A 19. Pero este es un salto de 20 puntos, Así es. eh, ¿no es cierto? Es decir, de más de 20 puntos. Entonces, es una cosa realmente rara, pero pongámonos en la situación en que no hubo fraude y que esto fue realmente una cosa que, que no se anticipaba, que como dicen muchos de los indecisos, los famosos indecisos que empezaron a salir en las encuestas, se volcaron con Rodrigo. Bueno, hay mucho del voto popular ahí. Hay mucha cosa rara también, medio oscura, con el voto del capitán Lara. No digo oscuro en términos de fraude o en términos de alguna trampa ni nada, pero oscura en el sentido de qué tipo de voto es ese, ¿no? Porque es un voto que se agarra al populismo, un voto que se agarra al gritón, al tipo desaforado, que se lanza, ¿no es cierto?, a capa y espada contra los poderosos, contra todo lo que huela a privilegio, ¿no? Entonces, entonces es un tipo que recoge toda esa rabia, digamos, Así es. concentrada contra las élites. Entonces ya no es si es la corrupción, porque bueno, es un anticorrupción, está bien, pero es un antiélite, ¿no es cierto? Es un tipo como nosotros. ¿Sí? Y esa cosa es oscura, es peligrosa, porque otra vez tienes ahí como un puchichi populista. Y que entran los eh, discursos colectivistas, ¿no? Del odio a los claro, ricos, ya ofreciendo intervenir empresas como las del JP Velasco, eh, cosas así realmente poco, que no auguran muchas cosas buenas. correcto, exactamente. Por eso digo peligroso, porque si el señor este llega a ser elegido vicepresidente, y tiene, digamos, una carga, ¿no es cierto? Porque tiene que responder esos votos o se siente obligado a responder por esos votos, pues entonces las medidas que tiene que hacer son populistas, ¿no? Entonces les vamos a dar 2.000 bolivianos a los jubilados, vamos a hacer que la tasa de interés no suba del 3%, ¿no es cierto? Entonces, si se siente con esa carga de responsabilidad, bueno, me eligieron porque yo fui el patán que salió con estas cosas, pues ahora tengo que ser el patán que Las cumple. las aplique. Entonces, eso a mí me preocupa, ese populismo me preocupa. Pero es una preocupación académica, una preocupación de élite, una preocupación de un tipo preocupado por los números, etcétera. A la gente que votó con él, a todo el populacho, la popularidad, etcétera, ¿no es cierto? Esas cosas no interesan. Entonces, ahí se concentra esa fuerza. Es preocupante. Por otro lado, lo de Tuto es más o menos lo que uno esperaba. Eso está más o menos en los márgenes de lo que se preveía que él iba a agarrar. Me gustó mucho la fuerza muy, muy evidente en el oriente de Tuto Quiroga, Yes. un respaldo muy fuerte ahí, que claro, no logra cruzar, digamos, la frontera hacia el occidente, pero ese respaldo, ese bastión en el área productiva, en Santa Cruz, en esta Santa Cruz pujante, eh, me deja un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque es el voto que entiende que las libertades, la propiedad privada, etcétera, son los requisitos fundamentales para crecer y ve que Tuto Quiroga, digamos, entre lo que había, era lo que más se acercaba a eso, ¿no? Entonces, ahí hay un voto cualificado, si vos quieres. Sí, ¿Me explico? coincido contigo. Ahora, querido Tufi, eh,
Vamos a estar, de hecho, ya estamos entrando en la recta de la campaña para, para la segunda vuelta. Eh, y antes de explotar tus conocimientos económicos, que es tu área de expertise, sigamos un poquito con la política. Al fin y al cabo, ya eres un actor político significativo. Entonces, ¿qué crees tú que son los retos que deben afrontar en su campaña? ¿Crees que deben hacer ambos candidatos una campaña de ataque, una campaña dura, o más bien una campaña manteniendo las formas para lograr una eventual coalición que les dé gobernabilidad? Claro, este es el delicado balance que tienen que jugar, ¿no? Porque uno no puede quemar los puentes siendo muy duro o haciendo una campaña sucia, digamos, porque si quemas esos puentes, después en el Parlamento te es más difícil lograr consensos, ¿no? Y los vas a necesitar. Así que tienen que jugar ese delicado balance. Pero yo soy de la idea de que aquí no se puede ser tibio, que aquí no se puede dar la otra mejilla, ¿no? No, señor, no, señor, no me venga usted a hablar de que va a dar 2.000 bolivianos o que va a controlar la tasa de interés. Pongámonos serios, ¿no? Y aquí no se trata de hacer el juego populista y que los que votaban por Evo ahora voten por mí. Entonces, lo que yo le recomendaría a Tuto, por ejemplo, es no se te ocurra tratar de agarrar el voto del centro o incluso el voto de la izquierda, entibiando tu discurso, convirtiéndote en un populista más, ¿no es cierto? Porque aquí la seriedad, al final, yo creo, al final del día es lo que va a rendir mejores resultados. Cuán serio eres y cuán consistente te muestras con lo que vos piensas, con lo que vos crees. Eres auténtico. Pues yo me juego por la libertad, me juego por la propiedad privada, me juego por reducir el déficit fiscal y achicar el Estado. Punto. ¿Y qué? ¿No es cierto? Ese soy yo. Si Claro, tú pero haces ese tipo de campaña, y ajá, comparto contigo, no tiene que ir a un discurso populista, pero he sabido y ya lo está intentando desde mi perspectiva, que le falta llegar con el discurso más liberal y con el discurso que tiene a los sectores populares, ¿no? Entonces ya lo he visto como no lo había visto en la primera parte de campaña, en mercados, lo he visto en la fiesta de Chutillos en Potosí, ¿no? Cosas que no lo había visto hacer en la primera parte de la campaña, que no sé si no sé si le servirán, pero está tratando de acercarse a un sector popular que al parecer ha apoyado en primera vuelta a Edman Lara más que a Rodrigo Paz, ¿no? pues está todo eso muy bien y hay que acercarse, digamos, a las clases populares, pero aquí es donde uno tiene que mostrar su carácter de estadista y de gente seria. Es decir, yo me acerco a la clase popular porque tengo la habilidad de explicar mi programa, no porque tengo la tibieza de cambiar mi programa para el que me quiera oír. ¿Ah? Porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta, lo puedes ir a un mercado y besar a las cholitas, etcétera. Y si ellos notan que estás cambiando tu discurso, porque es muy fácil notarlo, para caer bien ese día, no vas a ganar nada ahí. Pero si el tipo es serio y el tipo dice, esta es la idea, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que reducir el tamaño del Estado y tenemos que eliminar el subsidio a los hidrocarburos y tenemos que cerrar las puertas del Banco Central para que no vuelva a imprimir dinero inorgánicamente, etcétera. Bueno, pues ese soy yo, ese es mi discurso, así se salva Bolivia, ese es mi discurso de estadista. Mi recomendación a Tuto Quiroga es no cambies un milímetro esas cosas, radicalízate en lo que eres, en lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Y utiliza toda la habilidad política que tengas, toda la experiencia que hayas acumulado para explicar ese plan a los sectores populares, pero no lo cambies, porque el tipo que cambia, el tipo que se mueve, ¿no es cierto? Queda expuesto en 5 minutos, la gente sabe que está moviéndose de un lado a otro y eso no agarra. Aquí, para Tuto Quiroga, o sea, el camino en esta segunda vuelta es radicalizarse en las ideas de la libertad.
Coincido contigo plenamente. Para terminar este bloque político y de campaña, quisiera saber cuál es tu opinión sobre los candidatos a presidente y vicepresidente de ambas duplas y si tú crees que deben hacer una coalición de gobierno sin importar cuál de ellos salga, gane el balotaje. Pues mira, una coalición de gobierno es complicada, pero va a ser necesaria. Ujú. ¿Por qué va a ser necesaria? Porque muchas de las reformas que necesita el país para moverse hacia un proceso de desarrollo sostenido pasan por cambios en la Constitución. Hay que reformar la Constitución. La Constitución es un candado que no te va a permitir hacer muchas cosas. Muchas cosas las puedes hacer al margen de la Constitución. No necesitas reformar la Constitución para frenar el gasto, para reducir el déficit fiscal, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una nueva ley de inversiones, por ejemplo, privatización de las empresas públicas o eliminación de las empresas públicas deficitarias, etcétera, necesitan cambios parciales a la Constitución y para eso necesitas dos tercios. Entonces, eh, va a ser muy difícil, es complicado y ahí el juego de los vicepresidentes va a ser muy importante porque ellos dirigen la Asamblea. Entonces, es complicado pero necesario. Yo no espero nada del señor Lara, Yo nada, tampoco. ¿no es cierto? Yo he puesto en un tuit que es un mono con navaja, pero claro, el culpable no es el mono, ¿no? Es el que le da la navaja, Así es. ¿no? Y entonces a mí me preocupa mucho porque el que le da la navaja, Rodrigo Paz, lo defiende, lo justifica, ¿no? Tiene que hacer una suerte de Malabares. claro, tiene que hacer un dance, unos bailes de caporal para justificar lo que dice el vicepresidenciable. Entonces, el señor le ha dado la navaja y por eso cuando llegue al Parlamento, o sea, llegue a ser vicepresidente, Edman Lara se le va a poner enfrente y le va a decir, señor, yo me gané esto, yo soy ahora y ahora hago lo que yo quiero. Y eso es muy peligroso. Así que yo no espero mucho de ahí, pero sí espero mucho del otro lado. Yo creo que Juan Pablo Velasco eh, eh, vamos a decir todo lo que se viene diciendo, es muy joven, no tiene experiencia, hay muchas cosas que tiene que aprender, bla, 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 pero yo creo que tiene la capacidad de hacerlo, creo que tiene la capacidad de aprender de una curva de aprendizaje muy rápida y llegar a hacer lo que tiene que hacer con mucha seriedad y con mucha responsabilidad en el Parlamento. Además que tiene, ¿no es cierto?, a Tuto Quiroga, tiene mucha gente alrededor de mucha experiencia en los que se puede apoyar. Así que, eh, digamos, no me asustaría mucho que Juan Pablo Velasco sea vicepresidente, pese a las críticas que ha recibido, porque creo que puede aprender muy bien el oficio. Coincido contigo también en esa última opinión. Creo que sí le falta un poquito de uñas de guitarrero, pero eso se aprende en la práctica y creo que tiene la capacidad para poder aprenderlo y lograrlo de ser el caso, ¿no? Eh, Ahora sí, Tufi, voy a explotar tu sapiencia especializada. Eh, no sé si tú te has dado el tiempo para leer los programas de gobierno de ambos candidatos, pero en todo caso, eh, los van mencionando sutilmente, aunque les hacen cambios en las campañas, eh, y quiero que me des tu opinión de si estos programas pueden ser compatibles con una solución a la crisis que estamos pasando en Bolivia. Eh, Primero, contéstame esa y seguimos más detalladamente con las siguientes. Mira, yo creo que sí, ¿no? Uno puede meterse a hilar fino y decir, bueno, esto de este programa es mejor que el otro, etcétera. Pero ambos programas identifican de forma correcta que la solución acá pasa por reducir el gasto. Y en eso yo creo que las ideas liberales han generado resultados y hemos sido importantes en esta elección, tanto mi participación, la de Jaime Dun y otros, taladrando día tras día
con que aquí el problema es el estatismo, ¿no? El estatismo que se refleja en el excesivo gasto y por lo tanto en los déficits fiscales, por lo tanto en el Banco Central prestándole plata, por lo tanto en inflación. Entonces, yo creo que ambos programas recogen esa idea y plantean una reducción importante del gasto. Hay diferencias, ¿no? Como lo hace uno, como lo hace el otro, pero lo importante es que se reduce el gasto, número uno. Número dos, yo creo que también hay coincidencia en un esfuerzo descentralizador, ¿no? Ambas propuestas, las dos tienen sus diferencias y la forma de hacerlo, pero quieren sacarle digamos, la importancia del Estado central y devolver eso o darle eso a las regiones, ¿no? El 50-50, Tuto dice que incluso es más, es 60-40, ¿no es cierto? 60 para las regiones, 40 para el Estado central. Como fuera la fórmula matemática, el punto es que ambos programas muestran un esfuerzo hacia eh, eh, digamos, hacia descentralizar los recursos que usa el Estado, ¿no? Otra coincidencia importante es identificar que las empresas públicas no funcionan, que hay que hacer una auditoría de esas empresas públicas y yo diría, hay que eliminarlas, hay que privatizarlas. Ninguno de los dos programas va tan lejos, pero se preocupan porque las empresas públicas dejen de ser ese gastadero de plata. En fin, que hay esas coincidencias, ¿no? Después encuentras otras cosas más raras, ¿no? Entonces sale uno y dice, no, que van a ser 2.000 bolivianos para los jubilados, 3% de tasa de interés. Entonces ya empiezan unas cosas bastante raras, populistas, Y que se no, contradicen con los planes. que se contradicen con los planes, pero digamos en blanco y negro, en los programas hay políticas que te van a ayudar a reducir o eliminar la crisis, ¿no es cierto? A salir de la crisis. Yo creo que la diferencia más importante entre los dos programas en términos de salir de la crisis es que Tuto plantea la necesidad, pero no se puede evitar ir al FMI y prestarse 10.000 millones de dólares o incluso más. Ujú. Cuando el programa de paz dice, no, no necesitamos ir al FMI, nosotros nos vamos a organizar acá y así vamos a salvar las papas, ¿no es cierto? Yo probablemente esté en un punto medio acá. Yo creo que probablemente necesites unos 1.000 millones de dólares para salvar la importación de combustible, pagar aguinaldos, ¿no es cierto? Que lo tienes que hacer por unos 4 meses, importación de combustibles, pero después yo no creo que se necesite los 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque yo abriría a la libre importación de combustibles y dejaría que el Estado salga de ese negocio. Entonces el Estado ni siquiera se tiene que preocupar por pagar los combustibles porque van a ser los privados los que lo van a hacer. Que va a ser más caro, que la gente va a protestar, que no va a haber el subsidio. Claro que no va a haber el subsidio, pero ya está, se acabó. Vamos a vivir la realidad. Y la realidad es que estos son los precios del diésel y la gasolina. Entonces ahí no necesito un financiamiento para seguir subsidiando. Y esto que acabas de decir va muy relacionado con la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Eh, yo entiendo que el plan de Tuto con este colchón que le llama a los créditos que quiere buscar del FMI son para que este colchón está referido a que la gente no sienta tan duro el impacto de la contracción del Estado. ¿No? Para poder garantizar la provisión de combustibles, para que entren dólares al sistema bancario y la gente pueda acceder a los dólares, etcétera, durante el tiempo que a él le tome hacer los ajustes en el aparato estatal. Pero no es esta idea y este colchón un arma de doble filo si él no consiguiera reducir realmente o solucionar los temas de fondo del Estado, porque si no lo logra, nos ha embarrado peor con una deuda de 12.000 millones o de 10.000 millones. Claro, exactamente. Porque además te introduce un riesgo moral, ¿no es cierto? Porque la gente dice, ah, pero te has prestado 10.000 millones de dólares.
Ah, estamos tranquilos, entonces por un tiempo no se te ocurra bajarme, o sea, subirme el precio de la gasolina, porque ahora tienes para cubrir el subsidio, ¿no es cierto? Vos te las vas a ir arreglando entonces. Entonces la gente se empodera y dice, ah, no, aquí me mantienen a mí el precio de la gasolina barata, ¿no es cierto? Mientras que si decimos, ¿saben qué? Aquí no hay préstamo que valga, son solamente 1.000 milloncitos para llegar hasta Navidad, pagar aguinaldo y que no se te acabe la gasolina en el surtidor, pero a partir de ahí el Estado se retira de este negocio y son los privados. Además, le ha dado 4 meses a los privados para que agarren su logística de cómo traer el combustible, de cómo llegar a las ciudades y venderlo, etcétera. Tienen ese tiempo para hacerlo y entonces a partir de ahí, porque si haces eso, entonces la gente dice, ah, bueno, estos ni siquiera se han prestado plata, entonces la verdad que no tienen un peso, vamos a tener que comprar nomás del privado. Entonces remueves esa expectativa, ¿no? De que el Estado va a seguir siendo el colchón. Por eso no me gusta a mí cuando llegan y dicen, vos tengo que poner 10.000 millones de dólares para más o menos suavizar esto por un año o algo más. No, 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 esto tiene que hacerse inmediatamente, 4 meses de colchoncito y después vámonos todos con la libre importación. Querido Tufi, aquí vamos a hacer un pequeño intermedio. Aprovecho este medio de difusión para hacer los reclamos a la crisis que estamos viviendo y cómo no he, por culpa del sistema financiero y de las restricciones en los dólares y demás, no he podido bajo ningún precepto actualizar mi cuenta Zoom. Entonces, voy a desconectar un segundo el video y te vuelvo a conectar para continuar la entrevista en 2 minutos, por favor. Bárbaro. Quisiera consultarte eh, de todas las medidas que han ido ofreciendo los distintos eh, candidatos, en particular los dos que están en el balotaje. Que como lo has mencionado, ¿no? Poco a poco han ido eh, capturando algunas de las ideas liberales, han coincidido en que hay que reducir el Estado, en que hay que, eh, algunos más han sido más radicales con temas de privatización de las empresas públicas. El plan de Tuto se parece mucho al que tenía Jaime Dunn respecto a la propiedad de las empresas públicas eh, en manos de los bolivianos, que es un plan muy ambicioso, pero de funcionar podría funcionar bien. Eh, y bueno, en fin, han ido tomando algunas medidas más liberales. Rodrigo, con respecto a las empresas públicas, no ha planteado privatizaciones, pero sí ha planteado una suerte de capitalizaciones en las cuales pueda participar el privado en las empresas públicas. Eh, y como te decía, han ido implementando ciertas medidas liberales o proponiendo medidas liberales. Pero dentro de todas ellas, ¿cuáles son, en tu criterio como economista, las que son indispensables para sacar a Bolivia de la crisis antes de llegar a un escenario de hiperinflación o un escenario similar a la UDP? Pues lo indispensable es reducir agresivamente el gasto fiscal, ¿no? Eso es importantísimo, eso es ineludible. Yo fui uno de los primeros que advirtió, si ustedes ven mis columnas de hace ya varios años, que el Estado no podía seguir gastando lo que gasta. O sea, cada presupuesto general del Estado representa el 80% del PIB o más. Entonces, eso es una locura, es una barbaridad. Para comparación, yo siempre utilizaba Estados Unidos 35% del PIB, o Chile 30% del PIB, o Paraguay 32% del PIB. No, Bolivia 80% del PIB y hacia arriba. Entonces, fundamental como programa liberal es reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto. Eso significa eliminar empresas públicas ineficientes, significa reducir la burocracia, significa sobre todo eliminar los subsidios a los hidrocarburos. Para eso yo liberaría
la importación de combustible, sacaría al Estado de ese negocio y se acabó, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante. En el mediano plazo, una medida liberal crucial es establecer mecanismos legales para que el Estado deje de aprobar presupuestos con déficit. O sea, en el mediano plazo no podemos seguir teniendo déficits. ¿Por qué? Porque cada déficit significa deuda. O significa deuda o significa prestarse del Banco Central y se genera inflación. Ujú. Entonces tenemos que ver los mecanismos institucionales para que ningún presidente pueda aprobar presupuestos con déficits, si tú quieres, en un agregado de 3 años, ¿no? O sea, puede que un año tengas un incendio y necesites gastar plata y por lo tanto vas a tener un déficit. Pero no puede ser que en un agregado de 3 años se viva con déficit. Entonces yo pondría algún candado institucional para que eso no vuelva a suceder y por lo tanto el Banco Central no tenga que pedir plata, o sea, que Emitir. prestarle al fisco generando inflación. Y te doy una más y con esto, digamos, de tres medidas fundamentales liberales. Implementar una profunda reforma impositiva, de tal forma de reducir la guillotina de impuestos internos, racionalizar eso. Ahí se parecen mucho las propuestas de Rodrigo Paz y de Tuto Quiroga, emulando lo bien que lo ha hecho Paraguay, digamos, con el 10-10-10. Se eliminan muchos impuestos, se simplifican los que quedan y eso significa que la gente ya no le tiene miedo a ser formal, ¿no? Y una de yapa, si quieres, gusto personal, yo eliminaría todos los aranceles a la importación, de tal forma que todo el mundo pueda importar lo que quiera sin pagar impuestos. Bueno, coincido contigo en prácticamente todas las medidas que son las necesarias. Bueno, yo no soy economista, soy abogado, Mm, pero, pero me he dado el tiempo de estudiar la materia, de por qué estamos así, de qué es lo que nos afecta y realmente no es ciencia oculta, ¿no? Saber claro, por qué estamos así es bastante obvio y las medidas también que hay que tomar, como dices tú, son también bastante obvias, aunque no sean fáciles de tomar y aunque tengan cierto costo social en el corto y mediano plazo, porque en el largo plazo socialmente todos vamos a estar mejor con ese tipo de medidas. Y por supuesto, esos candados de los que hablabas, ¿no? Hacer algo similar a lo que tiene la Constitución del Perú, ¿no? Que impide eh, los déficits consecutivos, que impide un endeudamiento de más de X% del PIB. Realmente son claro. medidas serias y que necesitamos tomar. Ahora, en esa misma línea, ¿cuáles, o sea, ya sabemos cuáles son las medidas? Ahora, en la terapia de shock para que Bolivia no entre en una crisis de hiperinflación, ¿con qué velocidad, cuán rápido tienen que ser implementadas estas medidas y cuán necesario un colchón, llámese de crédito o de otra medida, serían necesarias para poder asumir este reto en la terapia de shock, cuando entremos a la sala de terapia intensiva? Claro. Antes, déjeme una cosita refiriéndome a lo que decías. Claro, estas no son medidas, digamos, las tres que acabo de mencionar y te puedo mencionar un par más de medidas liberales. No es que estemos inventando el hilo negro acá, ¿no? O sea, no es que, mira, qué genios estos que descubren la pólvora. No, esto es una cosa de sentido común que sirve para la economía familiar. La familia tiene que hacer exactamente lo mismo si quiere sobrevivir financieramente, pues lo mismo un país. Estas son medidas de sentido común. Ahora, como bien decías vos, el chiste acá es tener la voluntad política y el liderazgo necesario para llevarlas adelante, ¿no? Y en el último artículo que yo he publicado, que ha salido ayer, lunes, en los periódicos en Bolivia, hablo de un error del 21060 que Goni corrige después, ¿no? Le toma 12 años corregir ese error a Goni lo hace y por tanto la importancia de Goni
para el establecimiento de una democracia y una economía liberal en el país, ¿no? Pero en ese artículo digo exactamente esto sobre el 21060, es decir, tampoco era que eran ideas luminosas que se le ocurrió a algún extraterrestre, ¿no? Estas eran cosas normales que cualquier país que quería estabilidad y salud macroeconómica las tenía que hacer. El chiste, digamos, la clave del asunto recae en el fuerte liderazgo del doctor Víctor Paz, ¿no? Y de su equipo, de las agallas, de la valentía que tiene de despedir 23.000 mineros, ¿no es cierto? Porque no se podía seguir con ese gasto en la Comibol. Entonces, aquí lo que vamos a necesitar, y por eso tan importante, digamos, que no se echen mucha basura hoy y no lleguen muy debilitados para poder hacer esos consensos, lo importante que va a ser la voluntad política de tomar estas decisiones, ¿no? Ahora, terapia de shock. A mí siempre me han parecido que las terapias de shock tienen mucho mejor resultados que las progresivas. Las progresivas duelen menos, no sé, se hacen de a poquito y por lo tanto, teóricamente, uno las puede llevar sin un costo traumático, ¿no? El problema es que a medida que se hace progresivo esto, los agentes económicos adaptan sus expectativas y van cambiando posiciones, ¿no? Entonces, si no haces todo de un solo saque, ¿no? La gente se va a acomodar, va a empezar a generar las mañas, las trampitas, ¿no es cierto? A toda ley, toda hecha, toda trampa, como es el dicho, ¿no? Para cada ley hay una trampa. Entonces, digamos, los jugadores económicos empiezan a jugar el juego y puede que termines sin llegar a tu objetivo. En cambio, la terapia de shock no le da tiempo a la gente, no le permite reacción, ya está hecho y se acabó. Entonces, yo soy un partidario de las terapias de shock. ¿Qué terapia de shock haría yo llegando al gobierno? Se eliminan los subsidios. Se eliminan los subsidios de una y se abre la libre importación de combustibles. Listo. Con eso nos salvamos un problemazo de 2.000 millones de dólares al año, ¿no? Que es la mitad del déficit fiscal. Listo. Otra terapia de shock, la primera semana de gobierno, se eliminan todas las empresas públicas deficitarias y las que generen algo de plata se las pone a la venta, se las privatiza. Porque el Estado no debería estar produciendo nada, el Estado no debería ser productor de nada Y menos competir con los privados. y menos competir con los privados. Es que eso es una cosa que, por ejemplo, yo tengo un problema con José Gabriel Espinosa, que es un buen amigo y es un buen economista, pero es una cosa que a mí me preocupa porque él dice, bueno, vamos a ver qué pasa con las empresas que pierden plata, ¿no es cierto? Se va a auditar, etcétera. El problema no solo es eliminar o hacer algo con las que pierden plata. Aunque ganaran plata, igual hay que pasárselas al sector privado porque es el Estado compitiendo con el sector privado. O sea, es el crowding out que se Ujú. genera, ¿no es cierto? Entonces, el Estado no debería hacer nada productivo. Por lo tanto, terapias de shock, eliminar los subsidios y deshacerse de todas estas empresas públicas. Si ya me das una oportunidad para una etapa, una terapia de shock más, yo reduciría por lo menos un 20% el aparato burocrático estatal. Y ahí tienes que despedir personas, ¿no es cierto? Ninguno de los dos candidatos se anima a decir eso. Es decir, no, 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 no vamos a hacer una masacre blanca, no quiero despedir. Bueno, si a mí me preguntan, yo despediría. ¿Por qué? Otra vez, no solamente porque nos ahorramos plata, porque eso es gasto, ¿no es cierto? Sino que además mandamos una poderosa señal a la gente. ¿No es cierto? Entonces, los políticos cargan la mochila del ajuste, ¿no es cierto? No es que nosotros vamos a seguir todos con nuestras pegas felices y contentos, ¿no es cierto? Nosotros nos ponemos la mochila del ajuste y mucha gente tiene que salir y buscarse la vida en el sector privado. Además, que por cada empleo en el sector público probablemente perdemos dos en el sector privado. ¿Por qué? Porque el burócrata, ¿no es cierto?, para justificar su pega, se inventa un sello, se inventa un trámite, un aparato, un paso más burocrático y entonces le hacemos la vida más difícil al privado. Por lo tanto, no solamente es ahorrarte plata, sino además hacer más eficiente la cosa. Así que esas tres medidas de shock para mí serían muy importantes. De acuerdo contigo. Ahora, has mencionado algo sobre
eh, que me ha hecho recuerdo un meme que vale la pena comentarlo ahora, eh, que es el tema de que por cada empleado público eh, hay por lo menos dos privados que no están trabajando, ¿no? Entonces, Claro, eh, había era una pareja, el meme, que estaba queriendo abrir una empresa, un emprendimiento, y que la cantidad de empleados que existían para aprobarle que abran el emprendimiento eran como 45 empleados solo para decirles pueden o no pueden hacer su emprendimiento, ¿no? Era impresionante. Bueno, has hablado de la terapia de shock, que sería tu idea de lo ideal. Ahora, ninguno de los dos candidatos están planteando una terapia de shock. Algunos tienen algunas medicinas más fuertes o más suaves, pero ambos son de alguna manera gradualistas, ¿no? ¿Tú crees, auguras que puedan ser suficientes las medidas que proponen cualquiera de los dos para evitar que caigamos en una hiperinflación, o eventualmente el ser gradualista los puede condenar a convertirse en la versión 2.0 del doctor Siles? mira, yo creo que si no se eliminan los subsidios de cuajo, corremos un serio riesgo de seguir manteniendo déficits fiscales y por lo tanto de seguir, a menos que se consigan los 10.000 millones de dólares y los empecemos a gastar, ¿no? Ujú, Pero si no se hace eso, se va a tener que seguir pidiendo prestado del Banco Central. Es decir, es que los números no dan, ¿no es cierto? Cuando tienes un déficit de 10, 11% y no reduces, o perdón, eliminas los subsidios, vas a seguir con un déficit enorme. ¿Y de dónde vas a sacar la plata para cubrirlo? ¿No es cierto? Si no es el FMI, vas a tener que seguir prestándote del Banco Central. Y tampoco es una panacea prestarse del FMI, porque si no reduces esos subsidios, 3 años después vas a tener otra vez la misma crisis, ¿no? Entonces, para mí, ahí está, digamos, la madre del cordero, en los subsidios a los hidrocarburos. Ahora, eso obviamente es contener el gasto, o sea, frenar la hemorragia, ¿no es cierto? Hacerte un torniquete y que ya no salga la sangre, ¿no es cierto? Parar el flujo. Pero ¿cómo hacemos para que este paciente, digamos que ya cerramos la hemorragia, le pusimos el torniquete, ¿cómo hacemos para que se alimente y se empiece a curar? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos para generar ingresos? Bueno, para generar ingresos necesitamos exportar y necesitamos generar inversión extranjera. Necesitamos producir cosas, hacer cosas que podamos vender, ¿no es cierto? ¿Y cómo se genera eso? Bueno, pues para eso tienes que hacer reformas, eliminando controles de precio, eliminando cupos a la exportación, eliminando barreras burocráticas. Algo muy importante que ningún candidato está mencionando, pero a mí me parece pero fundamental, reformas en el mercado laboral. Si no haces más barato al trabajador, sigue siendo Dios y su ayuda contratar a un trabajador formal, pues no vamos a contratar gente en el sector formal. Entonces ahí tienes que limitar el salario mínimo, tienes que eliminar el doble aguinaldo, tienes que eliminar todas esas regulaciones. Y claro, ni Tuto ni Rodrigo se animan a decir eso. ¿Por qué? Porque eso suena que vas a desproteger al trabajador, cuando en realidad lo vas a hacer más contratable, ¿no? así. Eh, ¿No? Entonces, eso se tiene que hacer. Si reformas el mercado laboral, si eliminas precios, controles de precios, cupos, etcétera, pues entonces el productor va a decir, che, ahora voy a hacer zapatos y los voy a vender al Perú, o ahora me voy a meter a hacer turismo, que vengan los gringos porque ahora ya no hay mucho impuesto, tengo seguridad jurídica, ¿no es cierto? Puedo contratar guías y pagarles porque ya no hay todo esa boche del mercado laboral. Entonces se empieza a generar plata, o sea, la gente empieza a vender cosas, empieza a producir. Lo que yo no haría, y esta es una crítica para Tuto Quiroga, y es una crítica para Samuel, y es una crítica para Rodrigo y todos los actores políticos, lo que yo no haría es decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Porque llega
Tuto, llega, no, que vamos a meterle al turismo, entonces vamos a apoyar al turismo. No, que ahora vamos a meterle al litio, que después vamos a hacer del Alto el Silicon Valley boliviano, después nos vamos a meter a la agroindustria. Pero por Dios, esta gente como que ellos creen que saben qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? En vez de decir, mira, yo te voy a reformar el mercado laboral, te lo voy a hacer más fácil, te voy a reducir impuestos, te voy a dar seguridad jurídica, te voy a eliminar tramitología, ¿no es cierto? Y después vos con eso, vos ves lo que quieres hacer. Listo. Y la gente desarrolla su creatividad, unos harán zapatos, otros turismo, otros software, lo que ven que da plata, y así se genera un ecosistema de producción. Pero no hay que ir y llegarle a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer. Ahí se equivocan muchos de los políticos. No planificar la economía desde el Estado. Claro, el primer ministerio, para tu vergüenza, Tuto, si cuando seas presidente mantienes el ministerio de planeamiento. ¿Ah? Es el primer ministerio que tiene que salir de ahí porque no se planifica la economía. Ahí Ujú. quiero verlos. Bueno, sí, y con lo que decías de que ninguno de los candidatos habla de la reducción de la carga social y laboral, eh, hay una, las cifras son claras y yo no entiendo por qué no los candidatos no hablan de eso, ¿no? Tú tienes con los estudios optimistas dicen que el 20% de la población en Bolivia es formal. ¿Ya? Los optimistas, en realidad no creo que pase del 16-17%. Y si tú tienes un universo de un 80 o más por ciento de la gente en la informalidad, quiere decir que si aprendes a entrar a ellos con el discurso de que la desregulación de la ley laboral los va a ayudar en lugar de perjudicar, tienes 80% de la población votante que puede ir contigo. Y ellos cuidan el discurso de no afectar las normas laborales por ese 20% que vive en la formalidad. ¿Y eso qué? 20% vive en la formalidad, pero una importante cantidad de ese 20% son los empleadores, ni siquiera los Claro, empleados, ¿no? claro. Entonces, Y los empleados del sector público, ujú, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. ¿Por qué se le habla al 20% cuando la otra gente vive a salto de mata, siendo informales y escondiéndose? Porque es muy caro hacerse formal, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí hay un error de visión. Tuto tiene esta cosa, y también la tenía Jaime Dun, esto de queremos hacer un país de propietarios, no de proletarios, ¿no? ujú, Que suena bien, que rima, qué lindo el poemita, ¿no es cierto? Propietarios, no proletarios. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo no quiero que la gente se perciba a sí misma como un proletario, quiero decir, como un trabajador sin la esperanza, ¿no es cierto?, de moverse, escale socialmente, ¿no? Un proletario que siempre se quede abajo, el típico proletario marxista, ¿no es cierto?, que andaba tan arruinado que su única opción era hacer la revolución, ¿no es cierto? Ese es el proletario. No quiero que nadie se piense como eso, pero tampoco es muy factible que todos seamos propietarios. Es decir, no muchos vamos a ser propietarios, no muchos vamos a ser empresarios y emprendedores. O sea, por ejemplo, y está muy mal hablar de mí mismo, pero por ejemplo, uno diría, bueno, che, pero Antonio Sarabia es un tipo muy inteligente, con mucha experiencia, sabe de economía, ¿por qué el tipo no pone una empresa, no es cierto? Entonces él debe ser empresario, debería ser propietario. Y no, Antonio Sarabia no es propietario, Antonio Sarabia es empleado. Yo soy ujú, empleado de una empresa, de una universidad. Ellos fueron los que tomaron el riesgo de ser propietarios, de invertir, ¿no es cierto? Y yo no asumo ese riesgo, yo soy un empleado, no asumo ese riesgo y me siento más cómodo siendo empleado. Entonces, no es aquí, yo sé que rima, yo sé que Tuto te quiere hacer la rima,
no seamos proletarios, seamos propietarios, pero no tiene mucho sentido que todos vamos a ser propietarios. Hay mucho riesgo en ser propietario, ¿no es cierto? Tienes que hacer inversión, no duermes en la noche porque es tu plata la que está invertida, etcétera. A veces conviene más, como yo, ser empleado. Lo que queremos, sin embargo, es tener empleos de calidad, que la gente diga, che, me están contratando, hay otro que me quiere contratar allá, hay competencia por mis servicios. ¿Por qué? Porque soy fácil de contratar, porque soy barato de contratar, porque no hay reglas laborales que me hacen un estorbo, ¿no es cierto?, en una empresa. Entonces, pensemos en tener empleados de calidad, empleados que logren trabajos formales. Ese, digamos, es el objetivo. Yo sé que no rima y que la gente quiere ser propietaria, pero eso no tiene mucho sentido. ¿Me explico, no? Totalmente. Y estoy de acuerdo. Ahora, en tanto la propuesta de Jaime, que en alguna entrevista con él me la pudo explicar a detalle y la escuché muy similar a la de Tuto, creo que este refrancito de propietarios no proletarios está más enfocado a una sola de sus propuestas, ¿no? Que es la de eh, hacer que los bolivianos mayores de 18 años sean propietarios de acciones de las empresas públicas que no se vayan a cerrar, digamos, de yacimientos, ¿no? Y con ciertas restricciones al hecho de que puedas transferir esas acciones durante un tiempo para evitar acumulación de capital en pocas personas, ¿no? Eso explicaba un poco Jaime en una entrevista, ¿no? Que la idea sería que no puedan acumular en una sola persona demasiado capital accionario, pero que sí los dueños de estas acciones sean dueños de verdad, no como lo que ocurrió en la capitalización de Goni, que supuestamente eran propietarios, pero eran propietarios que no tenían derecho al uso o disposición de su acción, ¿no? Mm. Entonces, que en este caso sí, y que sí, si hay utilidades, eventualmente incluso puedan percibir sus dividendos, ¿no? Creo que está más centrado en eso y en esa idea de ese nivel de privatización de las empresas públicas. ¿Qué opinión te merece? Sí, tampoco me cuadra mucho, la verdad, porque, a ver, cuando uno compra una acción, si tú dices, bueno, yo me voy a comprar una acción de Shell o de BP o de Apple o de Starbucks, ¿cierto? ¿Cuál es tu objetivo de comprarte una acción? Y tipo, bueno, voy a ser propietario y entonces si a Starbucks le va bien, al final del año me van a dar unos dividendos y voy a ganar plata. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es que probablemente como a Starbucks le está yendo muy bien, entonces la gente va a querer ser dueña de Starbucks, va a haber una demanda por estas acciones y el precio de las acciones va a subir. ¿No es cierto? Entonces yo, como la compré acá, la puedo vender acá. Entonces, si especulo de que mis acciones van a subir de precio, pues las revendo y entonces ahí gano plata, ¿no? Esos son los dos objetivos de uno de ser dueño de una acción de una empresa. Pero para eso, para lograr ese objetivo, pues tienes que estar ojo al charque, viendo que la empresa vaya funcionando, porque me van a dar los dividendos. Y si veo que no funciona, pues la tengo que vender, tengo que salir al mercado, ¿no es cierto?, a venderla antes de que esa acción baje de precio. Lo que quiero decir es cuando uno compra una acción, uno se convierte en sujeto activo, viendo que, porque estás invirtiendo y entonces tienes que estar ojo al charque, ojo a tu inversión. Eso no va a pasar con los bolivianos a los que les des esta acción. Porque la gente va a decir, bueno, tengo una acción y qué, bueno, esperaré que Yacimientos le vaya bien y me llegue un dividendo. Pero ¿cómo sé si a Yacimientos no le está yendo bien? Me voy a meter a revisar las páginas de, ¿no es cierto?, la contabilidad de Yacimientos y si veo que le está yendo mal, entonces podré vender mi acción. Y si vendo mi acción, ¿quién la va a comprar? Entonces puede ser que hayan inversores que vengan y te traten de comprar todas las acciones porque ellos saben qué es lo que van a hacer con la empresa, ¿no es cierto? Van a dedicarse a la empresa, van a hacerla, entonces tienen más incentivos, entonces compran las acciones. Al final del día, esto me parece más populismo. Lo que yo haría es decir, miren, señores,
Yo vendo YPFB a quien quiera comprarla. ¿Quién quiere comprarla? Petrobras la quiere comprar, no sé, la Shell la quiere comprar. ¿Quién la compra? Listo, hacemos un contrato. Usted, señor, me va a pagar tanto de impuesto al año, porque o sea, se la vendo, es su empresa, pero me tiene que pagar al año un impuesto, ¿no? Como toda empresa en Bolivia. Es más, porque es una empresa grande, qué sé yo, y además hay una cosa nacional, le voy a imponer otro costo que se llama regalía. Entonces yo le voy a cobrar una regalía de un tanto porcentaje. Pero bueno, aparte de eso, es su empresa y usted decide lo que quiere hacer. Acordamos, acordamos, listo. ¿Y entonces yo qué hago con la plata que recojo de esos impuestos? Esos impuestos los puedo redistribuir a la gente. Entonces digo, me pagaron este año 10 millones de dólares de impuestos. Listo, se reparte per cápita entre todos los bolivianos mayores de 18 años y usted haga lo que quiera con esa plata. Eso me parece a mí más razonable. ¿Por qué? Porque entonces el individuo dice, me llegó esta plata, no tengo que preocuparme del valor de la acción, no sé si la voy a vender, no tengo que meterme a revisar la contabilidad. Yo decido qué hago con este impuesto y al año siguiente me cae otro impuesto, ¿no es cierto? Y si le va mal, pues ya se deja de recolectar impuestos, ya no me toca ese pago anual. Entonces la gente no tiene que, es más sencillo, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas son formas de maquillar y marearte la perdiz y decirte, no, es que la vamos a vender, pero vos vas a seguir siendo dueño. No, entonces vas a seguir siendo dueño, no, esto va a seguir siendo boliviano. Vendamos la empresa, ya está, la gente que sabe qué hacer con ella. Coincido contigo en que es un proyecto un tanto abstracto y riesgoso y con alto grado de probabilidad de caer en simplemente populismo y demagogia, ¿no? Eh, pero que también eventualmente podría ser exitoso. No, no me parece tan descabellado, pero sí no el mejor camino. Tufi, para Mm. acabar, dos consultas más. Una, así concretísimas. ¿Tú crees posibles que alguno de los planes, ya sea de Rodrigo o de Tuto, sean suficientes para evitar que caigamos en una nueva UDP? Digamos que no sé si van a ser suficientes. Yo creo que muchas de las políticas que ambos planes plantean son necesarias. La reducción del gasto, ¿no es cierto? La reforma, digamos, impositiva, hacer lo que hizo Paraguay, eliminar los préstamos del Banco Central para así no generar inflación. Yo creo que esas son cosas necesarias para una estabilidad macro. Ahora, si no reduzco los subsidios, si no los elimino, si me presto 10.000 millones de dólares, pero sigo yo siendo el proveedor de combustible, voy en el mediano plazo a volver a la misma, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay elementos necesarios pero no sé si sean suficientes. Eso lo vamos a tener que ver en la administración y en el camino. Los primeros 2 años nos van a mostrar si es un gobierno solamente de transición que va a tener problemas o están haciendo las cosas de tal manera seria y responsable que se acaba la crisis y empezamos a ver un panorama alentador, ¿no? Genial. Ojalá sean suficientes. Yo coincido contigo, no me parecen suficientes, pero repito, no soy economista, soy abogado, así Mm. que puedo hablar con la licencia que me da la ignorancia en la materia, ¿no? Así que, pero yo creo que son insuficientes y esperaría que hagan una terapia de shock más seria y también esperaría Sí. que puedan llegar a ciertos consensos de coalición de gobierno para poder aplicarlas, ¿no? Y si eso significa tener que hacer coalición entre Samuel, Tuto y Rodrigo para poder prescindir de los infiltrados masistas en el Congreso, hacerlo entre los tres y no estar con los discursos de mezquinos como el que ha salido Samuel hace unos días diciendo que si Tuto ganara el balotaje no va a tener apoyo y cosas así, ¿no? Yo creo que es momento de
de que sí se puedan decir alguito en la campaña con cierta decencia, pero pensar en que si quieren salir de la crisis, van a tener que trabajar juntos los tres. Correcto, correcto. Querido Tufi, me despido sacándote un compromiso, además de que de volver a llamarte en otra oportunidad al canal, de que me avises cuando estés nuevamente por la ciudad de La Paz. Quiero hacerte una atención por la gentileza que has tenido de darme siempre tanto tiempo en el canal, pese a que el canal es un canal pequeño. Quiero hacerte una atención en casa, invitarte a cenar. Así que, Ah, por favor, avísame cuando estés por La Paz para que te pueda hacer esa atención. Muchas gracias por tu tiempo. pues sabiendo eso, en una de esas adelanto mi viaje, nada más por eso. Te agradezco muchísimo, siempre es un placer, divierto mucho. Fíjate que no hemos dicho nada de Samuela, que para mí ha sido uno de los grandes perdedores de esta justa electoral, pero bueno, ya tendremos tiempo para hablar más de eso. Muchas gracias por tu tiempo, por la invitación y bueno, hasta la próxima. Chao, chao, Tufi. Ahora es el turno de ustedes. Si les ha gustado el video, no se olviden suscribirse, darle like y pinchar la campanita para recibir notificaciones. Cualquier comentario los leo y les contestaré a la brevedad posible. No se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hasta la próxima.